verso 20 y 21. Dice, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Entonces, ese día los fariseos le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Verdad? Y Jesús les responde, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Y cuando hablamos del reino de Dios, esperamos, pues quizás en nuestra imaginación y todo nuestro pensar, podamos creer que el reino de Dios va a bajar, ¿no? En su palacio y va a bajar de las nubes y se va a instalar en cualquier parte de este mundo. No, el reino de Dios, dice Jesús, que el reino de Dios ya está entre nosotros. Amén. Y damos gracias en esta noche, gracias Padre por este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, porque tu deseo es que cada uno de nosotros estemos en este lugar para recibir de ti y de tu palabra. Te pido que tomes control de esta reunión, Señor, y que esta palabra, este mensaje llegue a cada uno de nosotros, nuestros corazones, Señor, y nos ayudes a ser hacedores, no tan solo oidores de ella. Señor, abre nuestro entendimiento a lo que tú quieres hablar, Señor, a nuestra vida. Señor, y que este mensaje venga a traer una renovación y una transformación y entendimiento en nuestra vida, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vivimos en un mundo que cualquier cosa que tú y yo hagamos o queremos hacer, organizar, ¿verdad? Algún evento, algún negocio, algún plan o proyecto que haya en la vida, ¿verdad? Siempre nos vamos a sentar a la mesa a planear, ¿sí? A calcular, ¿verdad? A prevenir qué es lo que sí debo de hacer, qué es lo que no debo de hacer, ¿verdad? Sin embargo, el reino de Dios aparece como una fuerza inesperada e imparable. El reino de Dios no viene y nos va a avisar o nos va a hacer o va a haber señales para ver o entender, ahí está el reino de Dios. O mírenlo, allá está. No, el reino de Dios ya está entre nosotros, ¿verdad? Entonces, has notado cómo a veces los eventos que más han impactado a nuestras vidas son aquellos que no podemos ni anticipar ni controlar, ¿verdad? Hay eventos dolorosos, hay eventos catastróficos, ¿verdad? Que llega una tormenta, que llega un tsunami, que llegan cosas terribles y son eventos que ningún ser humano puede controlar o pueda anticipar. Amén. Así es como actúa el reino de Dios. Así es como actúa, en silencio, pero con un poder transformador a nuestra vida, que va a alterar nuestra vida, nuestro interior, sin anunciarse, sin decir, voy a entrar a tu vida, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a transformar, voy a restaurar o a renovar tu mente y tu corazón. El reino de Dios no nos avisa. El reino de Dios simplemente llega a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra casa. Todo lo que ha estado sucediendo estas 2 semanas que hemos estado pues las fiestas navideñas de diciembre y todo esto, han sucedido cosas en casa. Amén. Y hemos escuchado los testimonios que han sido poderosos, ¿verdad? Porque el reino de Dios está ahí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque el reino de Dios es paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo.
Ese es el reino de Dios. Amén. Entonces, Él no va a pedir permiso para entrar. Él empieza a trabajar en nosotros. Él empieza a restaurar nuestra vida, a sanar las heridas, a sanar y a restaurar, ¿verdad? Todo aquello que ha sido o el enemigo ha tratado de destruir en nosotros. Dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del enemigo. Lo decía el domingo pasado. Y Él vino a deshacerlas, ¿verdad? Entonces, así es como actúa el reino de Dios, en silencio. En silencio, no nos damos cuenta, pero Dios está actuando. Dios está trabajando en tu interior. Amén. Entonces viene con ese poder transformador en nuestra vida, que sin darnos cuenta, ¿verdad? Está transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Está alterando lo que antes éramos o las actitudes que antes teníamos, ¿verdad? Empezamos a darnos cuenta, o a veces no nos damos cuenta, pero los demás sí se dan cuenta que está habiendo cambios, que hay una renovación en la mente y el corazón. No se han dado, o no se lo han dicho, ya no eres como antes, ¿qué te pasó? Amén. Ya no eres esa persona enojona y gritona, ¿qué te pasó? ¿Verdad? Ya no eres esa persona que no se le podía ni hablar, ahora eres muy alegre. El gozo del Señor, el reino establecido en nuestra vida viene a transformarnos. Amén. Entonces el reino no va a venir con advertencias visibles, sino que ya está entre nosotros, obrando a través de nosotros y en nuestro entorno. Como daba el testimonio Mari, o sea, hubo una reconciliación, una transformación, una renovación en su relación con su padre. ¿Sí? Entonces el Señor, ¿qué está haciendo? Está obrando. Está transformando la vida, las relaciones familiares. Y eso, el enemigo ha tratado de muchas maneras querer destruir el matrimonio, destruir los hogares, la familia. Pero si el reino de Dios está en ti, amén, las cosas, toda situación en la vida, en casa, en la familia, el Señor va a empezar a transformarlo todo. Y este 2025 es lo que el Señor nos ha estado diciendo antes del 2025. Las semanas pasadas, hablando de qué, de restauración. Voy a restaurar, voy a sanar, voy a liberar de toda opresión del enemigo en sus hogares. Y si tú lo crees, ¿verdad? Lo vas a recibir. Si no lo crees, va a continuar las mismas cosas, en las mismas situaciones. ¿Sabes? Yo quiero una transformación. Yo quiero que mi casa sea renovada, mi familia sea transformada. Creo que todos lo anhelamos, porque ¿quién está contento de vivir con tantos problemas o con tantas situaciones? Nadie. Queremos un cambio de vida, queremos una vida diferente, y solamente en Cristo lo podemos encontrar, porque Él viene a transformar, Él viene a rescatar aquello que se había perdido, a buscar aquello que se había perdido. Entonces, a veces pasamos por alto muchas cosas en nuestra vida. ¿Y si estás realmente consciente de la presencia de Dios en tu vida, en tu casa? ¿Estás consciente que Dios está contigo?
¿Estás verdaderamente consciente que la presencia del Espíritu Santo está aquí en tu interior y va contigo a donde quiera que tú vayas? Y que en todo momento Él te escucha, que Él nunca te ha dejado y que nunca te ha abandonado. ¿Estás consciente de eso? Porque a veces vienen las situaciones y lo primero que decimos es que Dios ya no está conmigo, Dios no escucha mis oraciones, Dios ya me abandonó, Dios está enojado. Y la realidad es que no. El Señor no se deja llevar por las emociones. Él dice, yo soy Dios y en mí no hay cambio. Yo sigo siendo Dios. Entonces, ¿estás consciente de su presencia? ¿Sabes que Él está ahí en tu vida y que nunca te ha dejado? ¿Cómo podemos ser parte de este movimiento celestial que no conoce límites y que no puede ser detenido? Les voy a hablar en algunos puntos de cómo el reino o la naturaleza omnipresente del reino de Dios, porque Dios es omnipresente, su reino es omnipresente, está en todo lugar, está en tu vida. Y aunque no lo veamos, el reino opera constantemente a nuestro alrededor. Y sabes, es un error buscar señales. El pueblo judío le pedía señales a Jesús. Y queremos señales. Queremos que ahí en ese lugar donde se congregan están pasando cosas poderosas y extraordinarias. Y allá corremos. Y luego que acá y allá vamos. Cuando ese Dios que está haciendo cosas maravillosas aquí y allá está en tu vida. Amén. Y que ahí donde tú estás, el Señor puede actuar y hacer maravillas a tu favor. Porque Él es omnipresente. Porque Él está en todo lugar. Ahí en el momento cuando lloras, ahí en el momento cuando te entristeces, cuando estás alegre. En todo momento Dios está contigo. Su verdadera manifestación es a través de los cambios internos y externos, que sutilmente los va haciendo, pero muy profundamente. Cambios internos, cambios que tú y yo no podemos verlo. No podemos ver lo que Dios está haciendo en tu hijo, por ejemplo. No podemos darnos cuenta el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en el corazón y en la mente de tu hijo o de cualquier otro ser querido. No podemos darnos cuenta cómo Dios está trabajando en el corazón. Y nosotros nos desesperamos porque queremos ver al hijo totalmente transformado. Y decimos, con este hijo no pasa nada, sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Pero nosotros no sabemos lo que está ocurriendo adentro. No sabemos lo que Dios les está hablando, les está mostrando. Porque Dios está actuando. Dios está trabajando en la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos. Entonces, esto viene a traer transformación. ¿Cómo hemos experimentado estas transformaciones silenciosas? ¿Verdad? Que no hacen ruido. Que de repente el hijo te dice, mamá, quiero ir a la iglesia. Y te sorprendes, porque tú todavía lo calificas como el rebelde de la casa. ¿Verdad? Que nunca va a cambiar, que siempre va a ser el mismo. Sin embargo, Dios te sorprende y te dice, el hijo te dice, quiero ir a la iglesia, y viene a la iglesia y viene un cambio radical en él, y tú dices, ¿a qué horas pasó esto? Que ni cuenta me di. Amén.
Tenemos que estar conscientes que Jesucristo, que el reino de Dios está en nosotros y que Dios está trabajando, aunque nuestros ojos naturales no lo vean o no lo veamos. Tenemos que confiar en Dios, que Dios está transformando las vidas, el corazón, que Dios está sanando. Porque aquí, amada iglesia, hay muchos corazones heridos que necesitan ser restaurados, que necesitan ser sanados. Y sabes, Dios lo sabe. Dios lo sabe, por eso Dios te habla. Habla tu vida cuando tú tienes esa necesidad, cuando tú reconoces delante de Dios, Señor, yo te necesito de tu ayuda. Porque lo he intentado de 1000 formas y he ido hasta con el brujo y nada ha sucedido. Necesito de ti. Viene esa convicción. Y cuando viene la convicción, el Señor empieza a actuar a tu favor. Amén. Entonces, aunque no lo veamos, ¿verdad? El reino de Dios opera constantemente a nuestro alrededor. Él no se detiene por nada ni por nadie. Él sigue operando, Él sigue trabajando. Y no cometamos el error de andar buscando señales. Simplemente póstrate delante de Él y Él va a actuar. Amén. Ahora, su verdadera manifestación es a través de cambios internos. Como ya se los había dicho, Él está trabajando. Vaya conmigo a 1 Corintios 2:9, capítulo 2, verso 9. El reino de Dios se manifiesta o trae manifestaciones inesperadas. Dice la palabra, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Amén. Dice, ningún oído ha escuchado. Dios tiene promesas poderosas para tu vida. Dios tiene promesas grandes. El Señor se quiere manifestar en tu vida. Y lo hace de una manera inesperada, no lo esperas. Él se manifiesta a tu favor, al favor de tu familia. Amén. Recuerdo cuando mi hijo mayor, que era adolescente, yo ya estaba congregándome en ese tiempo y él no quería ir a la iglesia. Y si lo llevaba a empujones casi, pero no estaba, no quería estar ahí, vaya. Pasó el tiempo y un día él me dice, una serie de cosas sucedieron en la familia, falleció su abuela y su abuela paterna, y como que eso lo impactó mucho. Y dijo, quiero ir a la iglesia, quiero conocer de Dios. Él era un jovencito de 17 años más o menos. Y efectivamente fue a la iglesia. Y hubo un cambio tan radical en él que todos, tanto la congregación como yo, estábamos sorprendidos. Y yo dije, ¿a qué horas pasó esto? Mis oraciones eran, Señor, me acuerdo que ungía su recámara y oraba y intercedía por él para que se convirtiera a Cristo, para que fuera a la iglesia, para que renunciara a todas esas prácticas que cualquier joven tiene. Y esa era mi oración. Sin embargo, el Señor hizo más de lo que yo le estaba pidiendo. Yo me conformaba con que fuera a la iglesia.
y ya, ¿verdad? Que recibiera a Cristo y que fuera a la iglesia. Sin embargo, Dios hizo más allá. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Un cambio radical, una entrega total de su vida con Dios. Algo que yo no lo esperaba. Entonces, las manifestaciones del reino son inesperadas. Llegan en cualquier momento. Se manifiesta el poder de Dios en cualquier momento, cuando menos lo esperas. Viene en un de repente. Esos de repentes de Dios, qué poderosos son. Amén. Cuando tú dices, ya aquí se perdió todo, ya aquí no va a pasar nada, todo está perdido, todo está en ruinas, todo está destrozado, no hay esperanza, pero viene el de repente de Dios y levanta todo aquello que creíamos que ya no tenía ningún remedio. Amén. Grande es Dios. También el reino de Dios viene a hacer cambios sutiles con grandes impactos. Y vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 7. Si me pueden traer una botella de agua, por favor. Perdón, Santiago 5. Gracias. Santiago 5, versos 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Somos llamados a mirar, ¿verdad?, a lo que no es, llamarlo lo que no es como si fuera, ¿sí? Mirar más allá hacia el futuro. Cuando tú y yo sabemos que la palabra de Dios tiene poder y responde a nuestras oraciones el Señor, ¿verdad? Hay esperanza. Sabemos que algo va a suceder. Sabemos que esas oraciones van a dar su fruto a su tiempo. Y aquí lo dice, hablando del agricultor, ¿verdad? Que él siembra ese precioso fruto en la tierra y aguarda con paciencia. Ah, cómo nos hace falta paciencia. Con paciencia, dice, el agricultor siembra el fruto en la tierra. Dice, hasta que viene la lluvia, la temprana y la tardía. ¿Verdad? Dice, tened también vosotros paciencia. Y mientras tienes paciencia, afirma tu corazón en el Señor, en la palabra. Mientras tú esperas, porque a veces no sabemos esperar. Queremos todo de microondas, ¿no? Rápido. Y no me gusta esperar, y no me gusta que me hagan esperar. Entonces, somos impacientes. No tenemos, al ser impacientes, no estamos siendo afirmados en nuestros corazones. Qué difícil es ver una situación en casa difícil, como cualquiera que sea. Es difícil cuando el problema es grande. Cuando tú dices, ¿qué hago con esto? No sé cómo resolverlo. He tratado de resolver de muchas maneras y nada me ha resultado. Dice el Señor, ten paciencia que yo estoy trabajando. Pero mientras sé paciente, ¿verdad? Mientras estás ahí esperando, confiando en el Señor, tu corazón tiene que estarse fortaleciendo, creciendo, madurando. Pero nosotros corremos y queremos solucionar y vamos aquí, vamos allá, ¿verdad? Entonces el Señor viene a hacer cambios.
cambios grandes que impacten nuestra vida, y a veces tiene que usar las situaciones difíciles, las pruebas, los desiertos, el dolor, todas esas cosas que hemos pasado. Amén. Pero Dios las utiliza. ¿Para qué? Para hacernos entendidos de que Él está con nosotros. Tenemos que tener esa esperanza como el agricultor, que Él sabe que un día va a dar fruto esa semilla. Que viene la lluvia temprana, la lluvia tardía, y en su tiempo y momento la plantita va a aparecer. Y entonces nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Ser pacientes, esperar en Dios, creerle a Dios, obedecerle a Dios, y de repente vamos a ver ese brote en el corazón de tu hijo o en tu familia. Amén. La influencia en las relaciones personales. Colosenses 3, capítulo 3, versos 12 al 14. Se los leo. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amados por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, dice, vístanse de amor, ¿sí? Lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Dice, despójate, quítate de encima de ti tu vieja personalidad con sus prácticas. Y vístete de la nueva personalidad que por medio del conocimiento exacto va haciéndose nueva según la imagen de lo que le creó. Amén. Entonces, ¿de qué debemos de vestirnos? De compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Esa debe de ser nuestra vestidura como hijos de Dios. Vestirnos de tierna compasión, dice. ¿Verdad? Y ser ¿qué? Comprensivos con la falta de los demás, con aquel que te ofende, con aquel que te falla. Tienes que ser comprensivo y perdonar. Amén. El perdón, sabemos que el perdón es la llave que abre la puerta a las bendiciones para tu vida. Si no perdonas, Dios no te perdona. Si tú perdonas al que te ofendió, al que te lastimó, tú vas pues de amargura, libre del resentimiento, del odio, del coraje, del orgullo, de tantas cosas. Pero sabes, esa es la llave. Cuando uno perdona, el más beneficiado eres tú mismo. Amén. Cuando no quieres perdonar, es como si tú te tomaras un veneno esperando que el otro muera. Porque el que se está dañando más es uno que no quiere perdonar. Amén. Dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, dice. Tenemos que vestirnos de amor, amar al prójimo, amar a aquellos que, aunque, dice el Señor, a tu propio enemigo, tienes que amar. El reino de Dios omnipresente prepara el camino para lo venidero. Dice en Mateo 3:2, dice, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentirse significa cambiar de parecer o cambiar de rumbo.
que implica tomar decisión radical. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento que ocasiona que cambies de dirección hacia donde tú has acostumbrado a caminar, en la vida que tú has llevado, y viene ese arrepentimiento genuino en tu vida. Es cuando tú decides cambiar de rumbo y decir: yo ya no quiero vivir así, deseo una vida nueva con Cristo. Amén. ¿Cómo se desarrolla el reino de Dios? Al igual que una semilla que crece en secreto, como decía, ¿verdad? El reino de Dios avanza y no sigue un patrón. El reino de Dios nunca va a hacer las mismas cosas de la misma manera. Nuestro Dios es creativo y Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas, de diferente manera con cada uno de nosotros. Él no repite nada. Amén. Esto puede ser desconcertante, pero también trae esperanza a nuestra vida, porque nos asegura que Dios está trabajando, incluso si no percibimos su obra. Si aunque tú y yo no nos demos cuenta, Dios está trabajando. Amén. Esta naturaleza misteriosa del desarrollo del reino invita a una confianza profunda del plan divino. Puedes tener confianza. ¿Cómo nos hace falta tener confianza? Confiar en los demás. Y a veces no podemos confiar en los demás. Y si no puedo confiar en mi hermano que lo estoy viendo, ¿cómo voy a poder confiar en Dios que no lo veo? Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer a su palabra. Él se hace presente. A menudo la obra de Dios se despliega en lo cotidiano, en pequeños actos de bondad y en momentos de relación sutil que pueden pasar por desapercibidos. Esas pequeñas cosas que tú haces por los demás, esa sonrisa que das por la mañana, ese buen día, esos buenos días, ¿verdad? Ese detalle que haces a los demás, de servirles, de estar con ellos en un momento de necesidad. Esas pequeñas cosas que tú dices, pues no, nada, pues yo lo hice porque nació de mi corazón hacerlo, pero pues no fue gran cosa. Bueno, podemos ver lo que no fue gran cosa, pero Dios no lo ve así. Amén. Esos momentos que pasan desapercibidos, que tú no esperas un agradecimiento ni un reconocimiento, porque en tu naturaleza está el dar, el servir a los demás, el tratar con amor a los demás, con una sonrisa, con un abrazo. Entonces son cosas pequeñas, pero que afectan a la otra persona. Y se sienten bien, se sienten aceptadas, se sienten amadas, se sienten que las valoran. ¿Cuántas personas viven desvalorizadas? Porque el esposo no la valora, porque el esposo o la esposa no valora al esposo, o los hijos no valoran a los padres. Pero esas pequeñas cosas empiezan a traer un cambio y el reino de Dios empieza a desarrollar en la vida de los demás a través de ti. Amén. El ir con tu padre o tu madre, con la persona con la que estás molesta, que te hirió, que te ofendió, que te lastimó, que te hizo llorar, pero ir y pedirle perdón es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que seamos humildes de corazón y podamos perdonar a los que nos lastimaron, perdonarlos. Y no solamente perdonarlos, sino pedirles perdón. Aunque yo no tenga la culpa, aunque yo no haya hecho nada, pero aún así te pido perdón. Eso trae un rompimiento poderoso en las vidas de todos nosotros, en la vida de los demás. Amén.
El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios se desarrolla. El reino de Dios trae confianza a nuestra vida. Trae alivio. Va más allá de lo que tú y yo podamos comprender o querer llevarlo a la lógica. Nunca va, si usamos nuestra lógica, nunca lo vamos a entender. Nunca lo vamos a aceptar. Esto lo vamos a ver como una locura. Pero el reino de Dios o a Dios mismo no tiene lógica, es por fe. Amén. Porque Él actúa de maneras que tú y yo no podemos entender. Y va a usar cualquier cosa para llegar a tu vida, para llegar a tu familia, a sanar y a restaurar. Y va a llegar de una manera que tú ni lo esperabas, que tú no entiendes por qué las cosas están pasando. Bueno, porque viene una restauración. Cuando en casa o en la familia hay un desorden, hay una tormenta, entró un ciclón y empezó a traer sin fin de problemas y situaciones, créanme y alégrense porque Dios llegó para traer orden a tu vida y a tu familia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sabes, el reino de Dios viene a traer transformaciones profundas que solamente lo vamos a ver con el tiempo, porque Él está trabajando. Las cosas no se van a ver de la noche a la mañana, por eso el Señor nos dice que tenemos que ser pacientes, porque no se resuelven de la noche a la mañana. El Señor empieza a trabajar en silencio y con discreción. Mientras que el reino de Dios se está arraigando en uno y se está expandiendo, está creciendo, está trayendo una restauración en tu interior. Está transformando tu corazón. Está trayendo una renovación en tu mente, cambiando tu manera de pensar. Y eso lo vamos a ver con el tiempo. Y los que están a tu alrededor lo van a ver. Amén. Viene a traer un crecimiento desde lo invisible. Y vaya conmigo a Marcos, capítulo 4. Grandes son sus obras. Amén. Verso 26 y 29. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Miren el procedimiento o el proceso del fruto. Primero dice que es hierba, luego es espiga, después grano lleno en la espiga. Sabes, hay etapas. No esperes que la persona a quien tanto amas, cambie de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso. Entonces, el crecimiento en nuestro interior es invisible, nadie lo puede ver, ni siquiera uno. Amén. Y esto es poderoso, porque con el tiempo vamos a ver el fruto de todo esto en la vida de tu familia. Amén. El impacto
de lo pequeño, dice, vamos a Mateos 13. No se me duerman. Mateo 13, 31, 32. Otra parábola se refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Conocen la semilla de mostaza? Una cosita así chiquititita, que apenas sí se ve. Bueno, dice que esa semillita llega a ser, ¿verdad? Un árbol. Pero cuando ha crecido, dice, es la mayor, dicen que crece grandísima, ¿verdad? Y se hace árbol. ¿Por qué? ¿Por qué a ese árbol llegan las aves y hacen nidos en sus ramas? Porque está fuerte y firme, porque las raíces son profundas. Y esas raíces así deben de estar en nuestras vidas, echar raíces profundas en Dios y en su palabra. Y eso nos hace fuertes. Que vienen vientos, tormentas, lluvias, ríos impetuosos, pero nadie te va a tumbar. Nada te va a tumbar, te vas a tambalear y casi puedes doblarte, pero te vuelves a poner de pie. Porque Dios está contigo. Dios es el que nos fortalece. El Señor y su reino va más allá de nuestras expectativas, hermanos. Más allá de lo que tú y yo creemos o pensamos. Él va más allá. Nosotros no podemos encajonar a Dios y decirle, esto es lo que tú vas a hacer para mí. No. Dios va más allá de nuestras expectativas, de lo que tú y yo creemos o pensamos. Y vaya conmigo a Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿en dónde? En nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros. Amén. Hay un poder que está actuando en tu vida. Hay poder en mí, en Cristo Jesús. Hay un poder que está actuando. ¿Sí? Ese poder nos lo ha dado el Espíritu Santo. Entonces, todo va más allá de lo que tú y yo podamos creer o pedir, porque a veces no sabemos pedir, pedimos mal. Y esto viene a traer el impacto, dice, de lo pequeño. Vaya conmigo a Mateo, me voy rápido, ¿ok? Porque sé que está haciendo frío y ya los estoy viendo inquietos. Mateo 13. (31 y 32). Es la que acabo de leer, ¿verdad? Ay, perdón. Vayamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Grandes son tus obras. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquello que no vemos, pero tenemos la convicción de que va a llegar. Aquello que no vemos, pero tenemos la convicción de que las cosas van a suceder. Aquello que no vemos, pero sabemos que Dios está actuando a nuestro favor.
que aunque el proceso es doloroso y difícil, sabemos que ese proceso, a través de ese proceso, el Señor está trabajando en ti, en tu corazón. Y podemos estar llorando y sufriendo, pero a la mañana siguiente vamos a estar sonriendo. Y el Señor seca nuestras lágrimas. Amén. A la mañana siguiente el gozo del Señor va a estar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos da la victoria en todo lo que sucede en nuestra vida. Entonces, la certeza de la victoria. Hay certeza, debe de haber esa certeza en tu vida de que Dios está actuando y que Dios te va a dar la victoria de cualquier cosa por la que tú estés viviendo en estos momentos, ¿verdad? A pesar de los desafíos que el mundo nos presenta, a pesar de las situaciones en las que vivimos en este mundo, todos los problemas, todas las situaciones, la escasez, todo lo que a veces nos llega de repente a nuestra vida, ¿verdad? Pero el reino de Dios no puede detenerse. Pase lo que pase en esta vida, en este mundo, en nuestras propias vidas, el reino de Dios no se va a detener. No se va a detener. Su influencia va a continuar expandiéndose, superando cualquier obstáculo, tanto humano como espiritual. Porque el enemigo quiere detener el proceso que Dios ya empezó en ti. ¿Por qué lo quiere detener? Porque no te quiere ver sano, no te quiere ver libre, no quiere que hagas o cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, ¿qué hace? Frenar. Quiere frenar, quiere detener el proceso, quiere deprimirte, quiere que estés en una recámara a oscuras, llorando día y noche. Que vengan pensamientos de suicidio, que no quieres vivir, que no vale la pena, que nada sirve en esta vida. Eso es lo que el enemigo quiere, verte destruido. Ver tu familia, tu casa, tus hijos destruidos. Pero el Señor está trabajando. El Señor va más allá de nuestras expectativas. El Señor sigue y sigue trabajando en ti y Él no se va a detener. Ni tú lo vas a detener, ni el mundo espiritual lo va a detener. Porque Él es soberano. Él es un Dios soberano. Y la soberanía de Dios y su poder, del omnipresente, aleluya, actúa más allá de las barreras. Amén. Actúa más allá del tiempo. Incluso en los momentos de mayor adversidad, la gracia divina se manifiesta trayendo fortaleza a tu vida, alentando a aquellos que siguen sus caminos. En esa peor noche que puedas estar pasando o hayas vivido, con un dolor insoportable en tu corazón por ciertas circunstancias que han sucedido, déjame decirte que su gracia se manifiesta en ti, porque te trae sanidad, te trae fuerza, te trae esperanza a tu vida. Y Él te ayuda a superar todo obstáculo. Romanos 8:31 dice, ¿qué podemos decir acerca de esas cosas tan maravillosas como estas? Amén. Que si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se podrá poner en contra nuestra si Dios está con nosotros? Si Dios es el que cubre tu vida, la vida de tu familia, tu casa. Si Dios es el que está ahí, ¿quién te podrá tocar? ¿Quién te podrá hacer daño? Nadie puede estar en tu contra.
Y si están en tu contra, Dios no va a permitir que nada te suceda. El reino de Dios nos lleva a la fuerza de la perseverancia. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? A su debido tiempo vamos a cosechar numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, dice el Señor, porque vamos a cosechar muchas bendiciones si permanecemos y perseveramos y no nos damos por vencidos. A veces nos damos por vencidos. No, este hijo mío no tiene remedio. Ya mejor ni oro por él. ¿Para qué gasto mi saliva, no? Y nos damos por vencidos. Pero la palabra dice que si tú te das por vencido, vas a cosechar numerosas bendiciones. Amén. El reino de Dios nos lleva a triunfar sobre lo material y lo temporal. Segunda de Corintios 4:18 dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora pueden ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Vayamos a esta versión. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles no se ven? A ver, díganme. Las espirituales. ¿Qué es? El reino de Dios, el gozo, la paz, el amor, la justicia. Amén. El poder. Esas cosas son eternas. Y nosotros nos fijamos más en lo material, en lo que es pasajero, en lo que no es eterno, en lo que va a pasar. Pero hay que fijarnos en lo eterno, en eso que no lo podemos ver. Pablo usó las pruebas como recordatorio para enfocarnos en las realidades eternas que se reciben por fe. Te puedes desgastar trabajando, haciendo. Te puedes desgastar intentando a resolver muchas cosas, hacer muchas cosas, que nos enfocamos nada más en las cosas materiales y pasajeras. Pero las eternas, las que no las puedes comprar con todo el dinero del mundo, esas vienen de parte de Dios para nosotros. Él nos las entrega. Ese es su deseo en su corazón de nuestro Dios, que tú y yo busquemos lo eterno. Porque esas cosas no se pierden, no fallan en nuestra vida. Amén. Y todo es por fe. Amén. La eterna promesa de victoria. En Apocalipsis 21:4 dice, Él secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Tenemos al médico de médicos, amén, que trata al paciente maravillosamente y tratará de manera integral todo tipo de bienestar, tanto físico, psicológico y espiritual. ¿Sí? Para resumirlo todo, en que Él va a secar tus lágrimas. El que Él va
a secar tus lágrimas. Dice que cuando estemos en la eternidad con Él, cuando partamos de este mundo o cuando Él venga y nos lleve con Él, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor. Eso es una promesa de Dios. Así actúa el reino de Dios, en silencio, pero con poder transformador, porque altera tu vida sin anunciarse. Él está trabajando en tu interior, Él está trabajando en tu corazón. No nos damos cuenta, pero de repente nos sorprendemos porque ya no reaccionamos como antes reaccionábamos. Nos sorprendemos de nosotros mismos porque ya no pensamos de la manera que pensábamos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando. Porque esa es la vida que Dios ha traído a este mundo, el reino de Dios. Y ese reino está en ti, si tú le crees. Ponte de pie.